La primera pregunta es, teniendo en cuenta que se van a desplazar algunas funciones, trabajos y procesos, dado la entrada progresiva de la inteligencia artificial, ¿a cuáles aspectos cree usted que se le dará menor importancia o pueden desaparecer en términos de política exterior? Bueno, a ver, yo creo que hay tres visiones vinculadas con la inteligencia artificial, simplificaría eso. Hay visiones que son muy optimistas, que estiman que la inteligencia artificial va a tener consecuencias enormes sobre la modificación de los procesos, y digo en procesos, no tanto forzosamente en fundamentos, sino más en procesos, tanto en términos científicos como administrativos, como económicos e empresariales, etcétera. Hay visiones que son más mitigadas y visiones que son pesimistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo del enfoque que uno tenga, pues tiene una visión distinta. Ahora, no significa que acercarse más a una u otra signifique que uno esté mal informado, sino que es que estamos en un momento histórico en el cual la inteligencia artificial ha tenido unos avances enormes en los últimos 4 años. Ha habido, sí, o sea, creo que ha habido un antes y un después en los últimos 4 o 6 años, ¿sí? Pongamos, siendo generosos, 6 años. ¿Y esto qué significa? Significa que es muy difícil de valorar realmente cuáles son las consecuencias que va a tener. Ahora, sí ya se está viendo y se está vislumbrando que tiene consecuencias casi de cambio de paradigma en algunos aspectos. Y es cierto que la automatización de muchos procesos en el mundo laboral, eh, pero también, por ejemplo, la modificación del sector, por ejemplo, inclusive investigativo y el sector empresarial, hacen que haya un antes y un después. La pregunta es, ¿esto va a modificar, por ejemplo, las instituciones del Estado, entre ellas, por ejemplo, las cancillerías? Pues yo digo que uno no debería hacer la reflexión de la Cancillería eh, por fuera del resto de la administración pública, primer punto. Entonces, hay dos consideraciones. Para contestar a tu respuesta es, depende de qué enfoque tenemos, optimista, pesimista o intermedio. Depende de si estamos introduciendo ahí la discusión de la política exterior como un producto político-administrativo o si estamos hablando de la política exterior en términos de los desafíos de la propia política exterior. Entonces, si tú quieres que hablemos de los desafíos de la política exterior, te diría pues claramente el uso de ciertas tecnologías va a modificar la relevancia de ciertos elementos versus otros. O dicho de otro modo, sí hay ciertos recursos que van a ser más importantes que otros. Por ejemplo, los datos. Uno no puede tener inteligencia artificial sin tener datos. Entonces, ¿quiénes tienen los datos? Las grandes tecnológicas. Por lo cual, aquí sí hay un factor esencial del futuro de las relaciones internacionales, si esa es tu pregunta, donde sí va a ser central cuál es la entidad y cuál es el alcance de la regulación que se le da, por ejemplo, a los grandes monopolios, oligopolios o como ya quieras llamarlo, de las tecnológicas. Para resumir, en realidad sí va a haber muchos cambios y de hecho ya se está dando, es decir, ya ha habido intentos de regular y someter a las grandes tecnológicas, entre ellas Google, Facebook, Amazon, etcétera, para que la recopilación de los datos esté sometida a regulaciones que no son solo de los propios países, sino que respeten unos mínimos éticos que efectivamente tienen que ver con mínimos que podamos fijar a nivel internacional. Pero la verdad es que existe un gran vacío actualmente sobre las reglas éticas de la inteligencia artificial, opuesto en los dos términos. Esos desafíos se están dando porque estas compañías son muy poderosas, tienen todos los datos y no sabemos realmente qué están haciendo con ellos. Y además de eso, no estamos respondiendo con una legislación. Pero ahí justamente es interesante que la perspectiva, por ejemplo, de la Unión Europea o la perspectiva de Estados Unidos son muy distintas y otros países como los latinoamericanos que están bastante atrasados en esta discusión y simplemente pues siguen la discusión, pero pues al, al estar atrasados, pues al fin y al cabo estamos cediendo nuestros datos y muchas veces cediendo un poder indirecto futuro a estas empresas. Ahora, también están otras dimensiones de política exterior que sí tienen que ver con, por ejemplo, las reglas vinculadas con la guerra, ¿no? Por ejemplo, los drones automatizados, que sí tienen capacidad o no de decidir sobre la eliminación, como llamarían los militares, de adversarios o enemigos, etcétera. Es decir, matar.
Entonces aquí hay discusiones enormes vinculadas con las consecuencias de estos procesos que han sido modificados. Hasta hoy día, a nivel de política exterior y, digamos, a nivel internacional, la discusión es incipiente, la discusión es evidentemente aún prospectiva, porque no sabemos hasta dónde van a ir los cambios. Y tercer punto, sí está marcado por las diferencias de poder, porque, por ejemplo, los Estados Unidos tienen una relación a la tecnología que ahora mismo está mediada por su confrontación, entre comillas, por el poder tecnológico con China. La siguiente pregunta es, en el caso de los aspectos económicos, ¿cómo crees que influirá la inteligencia artificial en la política exterior? A ver, aquí a nivel internacional tendrías que darte cuenta que estamos ante una interdependencia en la globalización. Y esa interdependencia ha supuesto que nosotros tengamos movilidad, por ejemplo, de capitales, movilidad de mercancías, pero una menor movilidad de mano de obra. ¿Cuál es el problema? Los países europeos también están involucrados, países occidentales que han estado más industrializados están más adelantados en la transición demográfica. Al estar más adelantados, tienen menos nacimientos y al tener menos nacimientos tienes una disminución progresiva o un estancamiento de la población activa o la población potencialmente activa, es decir, en la edad de trabajar. Pero además de eso, no solo hay que integrar el elemento demográfico, sino también, por ejemplo, el elemento de la formación. ¿Sí? La mayoría de las formaciones hoy día a nivel occidental son formaciones que no están adaptadas a los desafíos técnicos del empleo del futuro, especialmente, por ejemplo, vinculados con acercamientos más técnicos. Y ahí, por ejemplo, entonces hay un gran desafío. Primero es la movilidad de la mano de obra. Aunque parezca algo del pasado, la mano de obra, por ejemplo, europea, no forzosamente está formada, pero también llega un momento en el que no vamos a necesitar tanta mano de obra formada, porque vamos a tener una robotización, se va a transformar el mundo laboral, ya se está transformando, inclusive en recursos humanos ya se están tomando decisiones con inteligencia artificial. Pues eso significa que es probable que vayamos hacia un escenario dicotómico, donde tengamos unos empleos altamente cualificados y bien remunerados y cada vez más empleos menos remunerados, más técnicos, más básicos, que siguen siendo necesarios. Y por ejemplo, ahí hay una recuperación de todo el trabajo del cuidado o, por ejemplo, de la limpieza o cosas, tareas mucho más, digamos, mecánicas, manualmente mecánicas, humanamente mecánicas, que no son sustituibles aún, pero todo el trabajo que hay intermedio, que tiene que ver con procesos más informatizables, pues sí está sometido a una transformación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el futuro es evidente que, y lo que no están diciendo, y creo que pues ahí hay dos visiones también, hay una visión o tres visiones, para retomar las tres visiones anteriores. Hay visiones que nos hablan de una hecatombe en términos de mercado laboral, otros que hablan de una transformación progresiva que no es tan grave y otros que lo ven como algo muy positivo, diciendo que las personas que terminarán desempleadas pues van a reinsertarse en el mundo laboral, reinventándose e insertándose en nuevos empleos. A ver, esto tiene que ver con la evolución del mercado laboral a nivel internacional, pero ese mercado laboral no es el mismo, por ejemplo, en Colombia que en Europa o en Estados Unidos. Entonces, los desafíos son distintos, pero sí hay algo que va a ser clave en el futuro, las migraciones. ¿Pero qué tipo de migraciones? Entonces, damos por sentado que es necesario una migración y en Europa, por ejemplo, durante mucho tiempo se ha incentivado la inmigración para recibir trabajadores que permitan el sustento del estado de bienestar. Entonces, primer elemento, si nosotros damos por sentado que el estado de bienestar se va a mantener, entonces efectivamente es importante tener un equilibrio fiscal. Ese equilibrio fiscal depende de que tengamos nueva obra que trabaja y cotiza. Pero si en un sistema laboral, un mercado laboral futuro, tenemos muchos empleos que pierden relevancia o pierden salarios o bajan los salarios, entonces la respuesta es que ya no es tan evidente que la migración vaya a ser tan relevante para crear valor añadido o para crear riqueza. Para contestar a tu pregunta, claro que es central esto. ¿Por qué? Primero, porque hay una cada vez mayor brecha en la productividad en los sectores profesionales de países donde tenemos aplicación de tecnología, entre ellas robotizada y inteligencia artificial, como Japón, versus otros países donde, por ejemplo, se sigue sustentando la competitividad sobre mano de obra barata, como por ejemplo Colombia en muchos sectores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos generalizar las consecuencias sobre las relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque
estamos ante una dicotomía, va a aparecer una dicotomía, o dicho otro modo, y es lo que te dice, por ejemplo, Hariri en su libro de 21 lecciones para el siglo XXI, y en eso es un poco cierto. Nos vamos a ir hacia un mundo cada vez más desigual en el sentido de que los dilemas de los países más robotizados e industrializados van a ser muy distintos de los dilemas de los países más atrasados y más dependientes de una mano de obra tradicional, como por ejemplo, yo que sé, Bangladesh, Guatemala o parte de Colombia. ¿Por qué esto es relevante? Porque entonces ya estamos hablando de unos países que están mucho más adelantados, con alta productividad y unos desafíos absolutamente distintos al resto. Y entonces las peleas ya no forzosamente son las mismas. Todo esto para decirte que en realidad es demasiado temprano para saber qué va a pasar. Pero lo que está claro es que sí hay cambios que se nos vienen, que son brutales. Además, aquí hay que introducir otro elemento y es el tema del cambio climático, ¿sí? Entonces, parte de la presión por el desarrollo de ciertas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, y esto es una pelea tecnológica. Hay una carrera, igual que hubo una carrera armamentística en la Guerra Fría, hoy día hay una carrera tecnológica, ¿sí? Y esa carrera tecnológica es indispensable, porque si tú controlas ciertas tecnologías, vas a controlar la generación de ciertas soluciones, pero también la generación de recursos económicos, es decir, en este caso, pues cosas que tú puedas vender. Por ejemplo, Bill Gates se hizo rico ¿cómo? Pues vendiendo un software. Pero si tú en el futuro tienes un sistema ofimático inteligente que te gestiona todas las administraciones públicas y te detecta los sectores donde hay corrupción y vendes eso a todos los estados del mundo, pues te hace rico. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que estamos ante una nueva economía basada sobre el conocimiento, pero también basada sobre las nuevas tecnologías que revolucionan todo eso. ¿Por qué digo esto? Porque la presión del cambio climático también aumenta una presión sobre hacer más eficientes ciertos sectores y eso también implica a los países del sur, entre comillas, sur global. Entonces, para contestar a tu pregunta, yo no tengo una bola de cristal, pero es evidente que sí va a tener un impacto brutal.